Les damos la bienvenida a Las Guarichas. Las Guarichas es un nuevo espacio para tejer los saberes femeninos, empoderarnos y visibilizar todas esas propuestas artísticas, culturales y de emprendimiento que realizan las mujeres. En el programa de hoy vamos a comenzar un ciclo alrededor de estos saberes ancestrales y ciclos naturales. Las guarichas provienen del vocablo muisca, indígena solitario y princesa joven. Y el fin también de este programa es poder hacer memoria de todas estas mujeres que construyen y tejen también todos estos saberes. El ciclo de hoy va a hablar sobre el tema de la menstruación, el cual es un tema que siempre genera un poco de controversia porque pues se construyen un montón de estigmas alrededor de un tema totalmente natural. Para ello, el día de hoy me encuentro en compañía de unas compañeras y colocutoras maravillosas. Son mujeres que son muy buenas referentes alrededor de estos temas de el ser mujer. El día de hoy me acompañan Laura Ruiz y Vanessa Rodríguez, con quienes vamos a empezar a tejer alrededor de estos saberes femeninos y conocer también la feminidad desde otras perspectivas. Bienvenidas, mujeres. Bueno, Isabel, muchas gracias a ti y a Vanessa. Me siento muy feliz de estar en este espacio y de darle esa reivindicación a las mujeres y hablar sobre estos temas que siempre han estado estigmatizados. Entonces, es muy chévere estar aquí compartiendo con ustedes para tejer esa sabiduría y esos diálogos sobre nuestro cuerpo y nuestros ciclos naturales. Y me gustaría darle la palabra a nuestra compañera Vanessa Rodríguez para que ella nos cuente cómo se siente hoy en este espacio. Claro que sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Como muy bien lo dijo Isabel y Laura, mi nombre es Vanessa Rodríguez y también me siento feliz por ser parte pues de este equipo donde podremos conversar, curiosidades, podremos desahogarnos sobre todas las particularidades que requiere ser mujer en esta realidad, en este contexto. Entonces, bueno, para no darle más anchas a este asunto, me encantaría que comenzáramos. Sí, vamos a iniciar súper recargadas y empoderadas con este programa, Las Guarichas. Bueno, en esta primera sección quisimos traerles como un pequeño contexto de cómo se percibe la menstruación en nuestra ancestralidad colombiana. Sí, vamos a deconstruir y construir pues desde estos saberes populares, sobre anécdotas y pues también saberes pasados de generación en generación. Para ello, Vanessa pues nos tiene preparada también una introducción a los nombres de la menstruación en ciertas regiones de Colombia. Cuéntanos, Vanessa, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Claro que sí, Isabel. Preparé una investigación bien interesante y muy importante acerca de los términos con los que se refieren a la menstruación o a nuestro periodo en nuestros lugares, bueno, en algunos lugares de nuestro territorio colombiano. Apuesto que algunos de ellos sobrados ya los escucharon. Más sin embargo, si no han escuchado alguno de los que voy a leer, no duden en comentárnoslos. Empezamos. Bueno, cabe decir, el lingüista Andrés Luis Flores fue el encargado, de hacer esa compilación de términos y luego instaurarlos en el Instituto Cuero y Caro, disculpan. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con estas definiciones populares. El consuelo, la cortada de dedo, el chorrito, la corriente, estar chorreando la piña, estar empapada, tener la enfermedad del mes, clásico, tener la hemorragia, estar con la luna brava, estar de luto, estar mala, tener las lluvias, tener el mal de las mujeres, estar con la demostración, estar con la administración, estar morajeada, estar pagando arriendo, estar con Pachito, estar con el Chapulín Colorado, estar picada del murciélago, estar en remate de mes, estar en la semana, estar con la soltura, estar con el 30 y geo, con la 31, con la 21, etc, etc, etc. En este caso, muchachas, me gustaría saber si de pronto, bueno, estas que acabamos de leer son del Santander.
donde sabemos que la gente suele tener un lenguaje un poco fuerte. Mas, sin embargo, me gustaría saber si han escuchado otras de alguna otra región o alguna propia, cultural, de la familia. Todo oídos. A mí me parece muy curioso porque la verdad nunca las había escuchado, si acaso la de estar con Pachito, o también había escuchado la de Andrés, el que llega cada mes, que ese es el clásico. Pero me parece muy curioso, digamos, en algunas que tú estabas leyendo, que muchas están relacionadas como con estar enferma, estar de luto, como esa tradición que siempre se ha pensado de relacionar por alguna razón. Entonces me causó curiosidad eso, que se ha relacionado de esa manera. No sé qué piensa Isa. Bueno, de las que mencionó Vanessa, pues no, me pareció muy curiosa la que mencionó de la piña, porque pues nunca había escuchado esa relación que hicieron entre el ciclo menstrual y la menstruación de por sí, la piña. Pues tal vez sí había escuchado por familia, de hecho mi familia es materna, mi madre es santanderiana, entonces sí había escuchado como Andrés y Pacho, como sí, o la visita, entonces es muy chistoso porque pues bueno, son saberes populares que se van pasando, pero que uno, o sea, ya Vanessa nos trae ahí como a la reflexión de por qué uno les va a dar esos nombres tan diferentes a lo que son, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes. Total. Como muy bien lo acabas de decir, son nombres que no tienen en lo absoluto nada que ver con el fenómeno como tal. Mas, sin embargo, estuve también haciendo una revisión de los contextos costeños, ¿no? Y pues sí encontré un nombre que tiene un poquito de relación con el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, pero que de igual manera sigue siendo muy pintoresco. Juana la Colorada. Y también estaba pensando en algo. ¿No les parece que, bueno, el hecho de tener naturalmente el periodo, pero en tierra caliente, como que empeora la vuelta? ¿No les ha pasado? ¿Qué les parece mejor, tener el periodo en una zona fría o pues contar con esta intervención divina llamada periodo en contextos de clima cálido? ¿Tienen alguna experiencia al respecto? Bueno, en mi caso pues yo lo podría asociar también a la fase, digamos, de ovulatoria, en la que empiezas con cólicos y todo eso, entonces tal vez el clima caliente pueda contribuir de cierta manera pues a mejorar esos síntomas que se puedan generar. Pero pues de experiencias así propiamente no, en tierra caliente, y pues bueno, no sé qué opinen, Laura, de ello. En los climas cálidos puede contrarrestar un poquito el tema de los cólicos y eso. Pues en mi caso yo sufro de frío y entonces cuando estoy en mis días y eso a veces me dan muchos cólicos y me da mucho frío y eso. Entonces tal vez en tierra caliente pues puede ayudar un poquito, pero creo que diría eso. No sé si Iván, tú Total, has mira que en mi experimentado caso, algo. pues imagínate que en mi caso quería, me pude dar cuenta de algo sin querer. No sé si a todas nos pase, pero llego a la conclusión de que en tierra caliente, al parecer, el periodo o como tal el flujo sanguíneo es más delgado, es sangre que es mucho más delgada. Y cuando nos encontramos en tierra fría, este flujo tiende a ser un poco más, tiene más cuerpo, está como un poco más coagulado, de alguna para decirlo de alguna manera. Entonces, pues, bueno, ahí vamos mirando las concepciones, las curiosidades que se pueden ir desenredando a partir de la conversación. Súper Entonces, ahí interesante. el poder. No, es súper interesante. Sí, uno generalmente no relaciona como el clima precisamente al flujo, ¿no? Muy pocas veces las mujeres a veces somos conscientes de cómo es el flujo, de que, sí, en cuanto a la textura, el olor, etcétera.
Cuéntanos, Laura. Sí, pues me parece muy interesante porque realmente nunca me había puesto a pensar cómo el clima puede afectar también nuestros ciclos. Y es curioso porque nunca nos ponemos a pensar, digamos, las cosas de atenderlo también. Entonces, pues es interesante mirar esas otras cosas que pueden afectar nuestro ciclo. Pues lo que quería decir es que a quienes nos están escuchando también que nos compartan cuál ha sido su experiencia, si han notado ciertos cambios, digamos, en relación con el clima o con otras cosas externas. Así es. Igualmente, como nos decía Laura, invitadas también a participar, a dejar su opinión, no solamente respecto a su ciclo, sino también a estos términos de los cuales nos mencionaban hace un momento. Bueno, podemos darnos cuenta también que a partir de estas definiciones, ¿no? Siempre a través de una jerga popular, pues se han dado como un conjunto de valores, ¿sí? De creencias alrededor de esta relación que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo, con las demás personas, con este entorno, ¿no? Una de las cosas que también nos llama la atención sobre la menstruación, pues desde el principio ha sido como la periodicidad, ¿no? La periodicidad es el nombre popular de que entonces te llega cada mes o tiene una aparición rítmica de ciertos tiempos, ¿sí? De allí también la jerga popular de la regla, ¿sí? Por eso en algunos otros países se les dice que la regla y bueno, el hecho de que la menstruación aparezca por ciclos precisamente ha generado como un asombro en las personas, pues digamos que en nuestro caso que tenemos ya un bagaje un poco más avanzado, pero en ciertas comunidades que no, mm, digamos que viven la ancestralidad o los ciclos de otras maneras, esto genera asombro precisamente por eso, por la ciclicidad, por el que también marca precisamente el inicio de un nuevo ciclo también en la vida de la mujer, eh, etcétera. Bueno, vamos a hablarles como tal ya del ciclo menstrual, que es clásicamente de 28 días, aunque en realidad pues en el 40% de las mujeres es cuando se presenta de 28 días, ¿no? Porque pues hay unas mujeres que tenemos ciertos ciclos que son un poco más largos y otras que son más cortos. Uno pensaría que todas compartimos como la misma cantidad de días en que nos llega y que nos dura, ¿no? Por ejemplo, hay el 30% de un 100% de mujeres son ciclos largos, que duran más de 5 días, ¿sí? Un 30% son cortos, que duran menos de 3 días, y asimismo el 10% de todos son irregulares y variables. Yo creo que allí estamos la gran mayoría también de mujeres. Esto también se relacionó precisamente todos estos, es la ritmicidad, ¿sí? De este ciclo menstrual con las fases lunares, precisamente porque se manifiestan 13 veces al año, ¿sí? Cada 28 días se manifiesta pues la menstruación, entonces desde la ancestralidad las primeras comunidades empezaron a relacionar también la menstruación por su ciclicidad al ciclo lunar y pues precisamente relacionaba también que hubiera una afectación física, emocional y hasta psicológica, pues precisamente como por el regimiento de la luna sobre el cuerpo y el ciclo de la mujer. Bueno, entonces por eso precisamente algunas comunidades pues mencionan que la menstruación también son lunas, ¿sí? Muchas mujeres usamos ese término para referirnos pues a nuestra menstruación. No sé qué opinen ustedes, si hayan escuchado anteriormente de esta relación, si conocían también por qué el ciclo menstrual se relacionaba al ciclo lunar. Bueno, por mi parte podría decir que ese término, sí, efectivamente, sí estuvo cercano en algún momento, pero por la abuela, ¿no? Las abuelas son las personas, las pachas, las que salen con ese tipo de términos. Más sin embargo, me demoré mucho tiempo en captar que estaba muy relacionado con el ciclo como tal que va teniendo la luna. Pensé que era un nombre femenino que se le había acudido, pero ya con el tiempo me di cuenta pues que somos mujeres cíclicas, tenemos ciclos y por tal motivo se acuñó tal tema o tal término a la situación.
No sé, Lau, de pronto si tengas algo que compartirnos al respecto de las lunas. Sí, me parece que a mí me sucedió algo similar a lo de Vanessa. Antes no tenía como esa concepción, esa relación con la luna, pero me parece muy bonito cuando descubrí como toda nuestra relación con los ciclos lunares y comprender también cómo esto se relaciona con nuestras emociones, con nuestras energías creativas. Entonces, es entender que la menstruación se da porque somos cíclicas y las mujeres tenemos esa... Es, es importante comprender también cómo cada mujer vive y siente su proceso de una manera distinta y también es importante como recordar o reconocer y ser conscientes de cómo nuestro cuerpo reacciona ante el ciclo menstrual, porque eso también nos permite ver de qué manera puede afectar esto en nuestra personalidad y en las energías creativas. A lo largo del mes, cada cuerpo femenino tiene una serie de cambios de los que a veces no somos conscientes, que pueden incluir el equilibrio hormonal, los latidos del corazón, los niveles de la concentración mental, entre otros cambios. Y el ciclo físico de las mujeres consta de estas cuatro fases: la preovulatoria, ovulatoria, premenstrual, y durante irritabilidad, hostilidad, en algunos casos depresión. Entonces es importante comprender, digamos, esos ciclos y ver, digamos, en qué fase nos encontramos para que también escuchemos nuestro cuerpo y asimismo también cambiemos como nuestro ritmo. Eh, y de igual forma no tratarlos como los dolores menstruales como una enfermedad corporal separada de la mente, sino que a lo largo del mes vayamos escuchando qué es lo que nos está afectando y hace que al final del mes, cuando nos llega nuestro periodo, como por qué surgen esos dolores, porque en sí el periodo menstrual no debería doler de la manera en la que nos duele muchas veces. En el caso del libro de Luna Roja, que no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, pero es muy interesante porque ella nos propone un diagrama lunar para poder conocer y escuchar mejor nuestro cuerpo en relación con esos ciclos naturales. Y este diagrama lunar, pues es un método en el cual uno lleva el registro de todos los cambios que experimenta uno a lo largo del mes en relación con las fases de la luna. Entonces es como llevar un diario con un registro eh, en donde uno anote como las emociones, los sentimientos, los deseos, el día del ciclo, desde que comenzó hasta que finalizó, la fase lunar en la que se encuentra, el nivel de energía, es decir, si te sientes animada, cansada o sociable, la sexualidad, que también es muy importante ver cómo está tu energía sexual en los distintos días o los sentimientos a lo largo del mes. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Si ustedes llevan algún registro con sus fases lunares, con sus emociones. Efectivamente, Laura, me hiciste acordar de algo, de una anécdota que yo creo que a muchas nos pasó en el colegio. Por allá, cuando no tenía 13, 14, tal vez 15 años, cuando le estaban llegando sus primeras cuotas de periodo, bueno, creo que recibimos la visita en el colegio de esas impulsadoras de nosotras o de Cotex, etc., etc., donde nos querían, digamos, enseñar su portafolio de servicios, ¿no? Dentro del portafolio de servicios estaba ese pequeño calendario para mujeres responsables. ¿Por qué lo digo responsables? Me encantaría tener esa cuota de responsabilidad, pero no la tengo. Los autorregistros considero que son algo muy importante porque nos pueden, digamos, dar una visualización de alguna irregularidad en cuanto a las fechas. Eso, pues simplemente son, digamos, como avisos que el cuerpo nos da.
Más sin embargo, pues bueno, como le estaba comentando, sería muy bueno que todas las mujeres tuviéramos ese sentido de responsabilidad y anotáramos estas fechas. Mas, sin embargo, pues bueno, a veces creemos que podemos guardar toda la información que está a nuestro alrededor y de hecho lo podemos hacer, pero fechas específicas, duración y demás, considero que es algo que deberíamos empezar a registrar, ¿no? No sé, pues, qué opine Isa al respecto, si tenga alguna también anécdota en el colegio con nosotras o alguna otra marca. Pues, ¿qué les cuento? Sí, realmente a mí también me pasó que llegaban como al colegio, ciertos grupos también a regalar, eh, pues como las toallitas. Entonces era muy curioso porque pues yo creo que también había como lo que hablábamos ahorita, como esos estigmas también sociales alrededor de la menstruación, entonces ya uno empezaba a sentirlos desde pequeños, ¿sí? Que coger el paquetico y escondérselo debajo del saco o llevarlo a la maleta y que los niños no lo vieran porque realmente uno no sabía por qué, no tenía como una razón por eso, pero eran situaciones que se daban, ¿no? Algún tipo de vergüenza alrededor de algo totalmente natural, ¿no? Y respecto a los calendarios, creo que sí es necesario tenerlos, pues no solamente como para marcar el tiempo que te dure, como la menstruación, sino pues todo el ciclo, ¿sí? No solamente el menstruar, sino pues en nuestras otras etapas, en lo que nos decía Laura hace un momento, en otras etapas vamos a tener nuestras funciones como de atención, de memoria, funciones también de motrices un poco más activas que en otras, porque pues realmente nuestro cuerpo es cíclico, está cambiando y se ve afectado también por todas estas síntomas que nos da, porque pues sí, es algo normal. Pero pues hablando de síntomas, no es que siga el estigma de siempre, porque lo que hablaban ahorita, no, que estoy enferma o estoy enferma este mes o estos días mientras me dura, porque también siempre se ha generado como una incapacidad de la mujer pues, en sus días, ¿sí? Como que todos lo han relacionado con eso, con que es de pronto menos funcional o más emocional, y, pero eso se ha sido a través de esas cosas. Entonces también el conocernos a través de esos calendarios que nos mencionaba Laura, y yo creo que nos permite saber también como un poquito más de nosotras y de otras mujeres y entender por qué, el porqué de muchas cosas, ¿no? No solo nuestros comportamientos, nuestros sentires. Pues pensaba eso. Bueno, y también me hiciste acordar de algo. Qué pena si corto tu palabra, Lau. Ya te la doy. Es que imagínate que también me acordé de algo que me parece chocante, entre comillas. Cómo ese proceso de las primeras llegadas de periodo y demás se desarrollan en el colegio. Un contexto bastante cruel. Y más que yo creo que nosotras en algún momento en nuestra pasada por el colegio o fuimos o escuchamos el caso de la niña que se mancha cada rato, o la niña que no tiene cuidado, o la niña que, bueno, hay tantas niñas que están en relación con el periodo y en el colegio, vuelvo y digo, que es un contexto tan ferozmente cruel. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me pasó, claro que sí, yo era una chica que era muy deportista y pues simplemente por el hecho de tener contactos, deportes de contacto más bien, y estar con el periodo, pues hacen un cóctel de incertidumbres que alejan la tranquilidad, ¿no? Entonces, no sé, cuéntenme, ¿les ha pasado alguna anécdota así que de pronto se hayan manchado y que no les hayan dicho? ¿O la chica que vieron? ¿O algún familiar y no supieron cómo manejar la situación por la presión de los chicos o las chicas o los profes? Bueno, en fin, que hay que escuchar. Bueno, pues me parece muy, muy curioso esto que dices porque yo creo que sí, sí me convertí en la niña que se manchaba cada rato, pero, pero fue una vez que estaba en el colegio y también eran como largas las jornadas, entonces eh, me había llegado y pues yo no tenía toallas en ese momento, entonces me manché y y entonces, pues yo no había sido consciente, o sea, como que no me había dado cuenta. El caso es que eh,
Después, tiempo después, me di cuenta de que había corrido como un rumor de que no, es que Laura Sancho era la cosa más terrible. O sea, algo de vergüenza, como una repulsión a eso. Entonces, es como un choque muy fuerte y yo también sentía mucha vergüenza. Entonces, ya después darse cuenta de que, como ser, ver los ciclos menstruales de una manera como de otra manera más bien, como relacionarlo con los ciclos y darnos cuenta de que así podemos conocernos mejor, conocer nuestras emociones y verlo de otra manera, pues es mucho más bonito. De hecho, yo hasta hace muy poco empecé a ser consciente de eso y empecé a llevar mi registro como relacionando como cómo me sentía y me parece algo muy, o sea, es como un encuentro con uno mismo, entonces me parece muy bonito eso. Y no sé qué, si de pronto a Isa le pasa algo así. Pues bueno, digamos que sí, o sea, cuando yo estaba en el colegio sí también hubo situaciones de pues es que es eso, uno decía, ¿por qué uno siente vergüenza si eso es algo totalmente natural? Y pues también son las primeras veces que uno está como experimentando algo, como sí, aprendiendo también y bueno, solo que uno es como muy, bueno, muy exigente con uno y la presión social, lo que decían ustedes, los niños son muy crueles, güey. Entonces las otras niñas son muy crueles. Pero en algunos casos sí se da la solidaridad, ¿no? Eh, no sé, cómo decirle, una complicidad ahí de que por más de que tú no seas mi amiga o yo no te conozca, necesitas una toallita o también ahí está el hecho de la jerga, pero ya no a la menstruación, sino a las toallitas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi familia o en mis círculos cercanos, como tienes una galleta. La primera vez que a mí me preguntaron eso, yo estaba como muy distraída, como, oye, tienes una galleta, y yo, esa pregunta tan descontextualizada, ¿sí? Entonces ya tuvieron que explicarme, y yo, ¿qué? Entonces ahí, pues uno va aprendiendo es eso, pasando osos y de una u otra experiencia. En el colegio me pasó, pero pues yo creo que es algo normal y uno tiene que de pronto también salirse un poco de eso, de ese estigma. Y también en el ser adulta, o sea, en el ser mujer, pues también lo que decía Vanessa, uno hace deportes, uno puede eh, accidentalmente sucede, entonces, pero uno a veces se suele atacar mucho a uno mismo, pero es más por la presión de otros o otras, que ay, que no es aseado, o que no es cuidadoso, o que sí, entonces, bueno, esa es como mi opinión respecto a ese tema. Mm, no sé qué opinan ustedes ahí, digamos en las otras jergas. Pues sinceramente, Eh, el término de las galletas, porque así también le dice mi papá. Entonces, cuando yo le decía que si me podía comprar unas tallas o algo así, entonces él me decía como, ay, ahí le traje las galletas y yo, ¿cuáles galletas? Y ahí fue que conocí ese término, yo, pero ¿qué galletas de qué me habla? total, total, ese término de galletas es bien interesante, ¿no? Y también estaba acordándome del término que Isa dijo, ¿no? De lo de solidaridad. Yo creo que la solidaridad de género en este tipo de cosas, sí o sí, se despierta, pero a veces se demora. Y la gente es cruel. Es como otro ejemplo. Supongamos que uno está en el colegio y no tiene un moco. Listo. Nadie, absolutamente nadie, le dice a uno que uno tiene un moco hasta que uno va al baño y se lo ve en el espejo. Entonces, algo así más o menos es con el periodo, ¿sí? De pronto uno se siente como mal y no sabe cómo expresarle a la otra chica. De pronto uno quiere buscar las palabras que le dijeran a uno para que le dijeran eso, ¿no? Oye, nena, ven, te manchaste o ve al baño o algo. Pero uno se siente mal al principio por decirlo. Ya después como que uno se va dando cuenta que uno hace más diciéndole para que no siga siendo el oso y asimismo pues alimentamos esa solidaridad de género. En alguna época, tengo que volver a retomarlo, estaba ejercitando mucho eso con otras mujeres. ¿Mm? El hecho, no sé, ir en el transporte público, orientar a las niñas pequeñas y demás, a que sí o sí tenemos que ser solidarias con nosotras mismas y más con este tema
que pareciera que no tiene tanto tabú, pero no, no crean que sí, todavía los tiene. Pero bueno, en fin, no me voy a extender más. Entonces, bueno, creo que Isa va con el siguiente rango, a menos pues que Lau tenga algo más que decirnos. Bueno, yo quería generar ahí como un temita también de conversación, como bueno, por ejemplo, hablando de la solidaridad que mencionaban y todo, pues más allá de eso es, bueno, del pasar las toallitas es también empezar a enseñar otros saberes, yo creo, o sea, fuera de, digamos que del aire hablábamos con Laura sobre, bueno, otras formas también de cuidarnos durante la menstruación, que no son tan invasivas, que son más solidarias, pues con el medio ambiente y pues también con otras mujeres. Por ejemplo, la copa, sí, las toallas higiénicas reutilizables, o sea, porque partiendo de lo que hablábamos ahorita, era, digamos que esos son momentos que no se pueden olvidar, como el cuando llegaba entonces a regalarle a uno toallitas al colegio y todo, pero en cierta forma era una estrategia de marketing en que estaban las niñas que estábamos iniciando nuestra menstruación, empezáramos a quedar enganchadas también con, pues no sé, es mi opinión, con estas marcas, con estas cosas tan bonitas y deslumbrantes que venían en esas bolsitas. Pero entonces yo pensaba también una forma de acercarnos a nuestra ancestralidad, ¿por qué no en los colegios brindar ese tipo de talleres en donde las niñas pudieran también confeccionar sus propias toallitas? Sí, que las clases de educación sexual en los colegios no solo fueran enfocadas en lo reproductivo, sino que realmente, pues por lo menos las fueran como, tuvieran enfoque de género. Es que ahí vamos con el enfoque de género. El hecho de que también lo tengan en cuenta, pues permite sensibilizar a las mujeres sobre algo que no sabemos, siendo nuestro cuerpo, y a los hombres que desconocen y que fue pucha uno en la adultez casi al tercer piso llegando, uno escucha unas cosas de los hombres también respecto a la menstruación que son, ¿sí me entienden? Entonces ahí como una ignorancia, un desconocimiento o de pronto no se les da la gana de aprender porque no es mi tema. No sé qué opinan ustedes ahí. Sí, total, Lisa, me parece muy chévere esto que dices de generar como otras sabiduría o relaciones con nuestra ancestralidad y nuestro cuerpo, y me parecería muy chévere como empezar a verlo con otra perspectiva, volver a desde la educación, como empezar a generar como esa relación con nuestro cuerpo, no solo con lo reproductivo, sino también con otras cosas, tal vez también con el placer que también nos ha sido negado. Entonces sería muy interesante como cambiar totalmente como lo que tú nos decías de construirnos y empezar a generar otras narrativas sobre esto. Entonces, me parece muy, muy bonito porque justamente yo les comentaba a Isa que me encontré con un artículo donde había mujeres que sembraban su propia sangre o mujeres que estaban intentando eh, tomar su sangre y ponérsela en el cuerpo, en el rostro y dar las gracias como por su ciclo natural y tener como esa relación sin asco, sin repulsión y verlo de otra manera, me parece muy que es lo que deberíamos hacer. No sé qué pensaban. Claro, querida, claro que sí, tomas un punto muy importante. Yo creo que, bueno, como hablaba o mencionaba más bien anteriormente, al parecer el tabú está bajando, pero eso es mentira. Digamos que de pronto esa información más bien debe dar un vuelco, ¿no? Ya más bien, por lo menos los tampones ya no son tan tabú y son benditos. Los tampones son milagrosos, son higiénicos, económicos, bueno, dependiendo de las marcas, ¿no? Porque pues simplemente, como lo decía Isa hace un momento, este plan de marketing como que nos limita, ¿no? A los productos que podríamos utilizar, aunque hay muchísimos productos a muy buenos precios en otros lugares, pero bueno, más adelante, en otro momento les daré esa información de gran valor. Más sin embargo, sí, considero que el hecho de saber cómo manejar el periodo, qué provechos se pueden sacar del periodo, es algo que realmente debe infundarse en el colegio.
en esa parte de sexualidad, como muy bien lo decía Isa también anteriormente, no limitarnos al hecho, al hecho reproductor, sino también pues a lo que, sí, lo que acabamos de mencionar en este momento. Entonces allá tenemos una apuesta, ¿no? Más adelante, para poder sugerir, complementar a las instituciones educativas ese algo que falta en este tipo de saberes femeninos. Sí, y hay otra cosa que nos ha relacionado y es, digamos, con nuestras energías creativas. Hay algo que he leído y es que nuestro ciclo a lo largo del mes es como, son como las estaciones. Entonces, al principio, pues nos tenemos como una relación más con el exterior, nos sentimos como más sociables, más extrovertidas, pero hay otra etapa en la que queremos como ser más interior, o sea, como algo más interior, como resguardarnos, como mirar más hacia adentro. Entonces, también hay una etapa en la que queremos como también explorar más nuestras energías creativas y eso, que esto es lo que se relaciona con la ancestralidad. Y son cosas que nunca nos han dicho eso. Y eso nos ayudaría a entender más cómo funciona nuestro cuerpo y nuestras emociones. Es verdad lo que menciona Laura. Efectivamente, pues también así es que podemos pues conocernos y poder realmente empoderarnos de esos saberes y bueno, de nuestro ser. Bueno, los invitamos a todas y todos los que nos estén escuchando y sintonizando ahorita en las guarichas a que opinen, a que den sus preguntas, a que también, pues con mucho gusto nosotros vamos a estar para tratar de resolverlas conjuntamente, ¿no? Por ahora vamos a tomarnos un pequeño descanso, vamos a escuchar una hermosa canción y ya continuamos con la siguiente sección de la... Bueno, querida Laura, te cedo la palabra. En esta sección vamos a hablar de los referentes religiosos sobre la menstruación. Y yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez se han preguntado por qué durante muchos años nuestro ciclo menstrual se ha relacionado con algo negativo, asqueroso, desagradable o incluso doloroso como lo veníamos discutiendo? ¿De dónde viene toda esa carga negativa y rechazo que nos hacía sentir vergüenza hacia nuestro periodo? Bueno, pues quisiera contarles que al parecer toda esta concepción negativa se inició desde las antiguas sociedades patriarcales, puesto que la menstruación representaba poder. Era la sangre menstrual la que podía crear vida dentro del vientre de las mujeres y eran ellas quienes poseían el misterio de la vida y la muerte. Y esto era algo que muchas veces los hombres no podían comprender. Las mujeres tenían la capacidad de crear existencia y también era un puente que conectaba entre lo divino, lo salvaje, lo humano y lo social. Entonces todo esto hacía poderosas a las mujeres, pero quizá era este mismo poder el que no se podía comprender o se sentía miedo de él. Y tal vez por esa razón durante muchos años se intentó silenciar, rechazar y apartar a las mujeres. En aquel entonces muchos varones se sentían amenazados ante el poder que esto representaba, puesto que muchos lo consideraban como un peligro para la comunidad, y esto se debía a que las mujeres habían constituido algunas prácticas para conciliar las energías creativas inherentes a este proceso natural, y esto se había convertido en un blanco de críticas. De esta manera fue que la menstruación pasó a ser tomada como algo sagrado para ser para ser vista como algo oscuro y destructivo, ya que se pensaba que esto contenía como un poder mágico oculto. Desde ese momento se empezó a alejar a las mujeres de la comunidad y de la tierra durante esta etapa, y se creía que esta magia podía como destruir las cosechas y ser peligroso para todo lo que estuviese en contacto con ella. En el instante en que la mujer empezaba a sangrar, se le apartaba en una choza lejos que compartía con otros integrantes de la tribu. Y también se les prohibía coger algunos utensilios o algún instrumento que perteneciera a un hombre, porque se temía que esto los pudiera matar o hacer que perdieran sus habilidades en la casa.
De hecho, si alguna mujer se atrevía a quebrantar estas normas, se le podía castigar con una sentencia de muerte. Y esto llegó a tal punto en que también se le impedía comer cierto tipo de alimentos como la carne, la leche, por el temor a que se arruinara la cacería. Y fue así como muchas mujeres eran consideradas tan impuras que podían devastar la naturaleza. El aislamiento de estas jóvenes podía llegar hasta 7 años cuando se trataba de su primera menstruación. Incluso en muchas ocasiones podían encerrarlas en jaulas para mantenerlas lo más apartadas posibles de las tierras de las comunidades. Entonces, no sé qué piensan sobre esto, qué piensas, Isa. Bueno, de lo que tú me cuentas me parece pues sorprendente, no conocía también el, digamos, el contexto por el cual a la mujer se le empezó a apartar, ¿sí? Se le empezó a encerrar durante su ciclo. Sí sé que hay algunas comunidades que todavía mantienen como estas prácticas, creo que algunas, si no estoy mal, y sin el afán tampoco de estigmatizar ni nada, en poblaciones de África, ¿sí? E inclusive poblaciones, comunidades indígenas que hacen parte de nuestro territorio colombiano, todavía tienen estas prácticas muy patriarcales, de hecho. Entonces las mujeres entran en su ciclo y lo que hacen es apartarlas, como tú nos mencionabas, apartarlas porque podría generar algún daño. De hecho, yo tuve algún acercamiento con la naturaleza, eh, pues siempre lo he tenido. Entonces, en algunos momentos cuando iba a cultivar o a sembrar, una de las recomendaciones que le daban a uno los hombres, ¿sí? Era que no estuviera uno en sus días, porque uno podía echar a perder las plantas o si uno iba a sembrar, pues es que esto no iba a permitir que germinaran. Entonces me parece muy curioso porque desde tan lejos también como se han venido como a repetir, ¿sí? Como que sin tener en cuenta el territorio, como que eso no se repiten hacia las mujeres esas formas de violencia también, ¿no? Porque es una forma de violencia, muchas formas de violencia hacia pues la libertad física reproductiva y también de pues de la mujer. No sé qué opinan, yo me fui por el lado ahí combativo. Pues estaba pensando que, bueno, en algo, tal vez algo platónico. Será muy lindo el día en que las mujeres de pronto eh, nos quitemos ese velo que nos han implantado, ¿no? De lo negativo que tiene el periodo. Y lo platónico sería que la mujer se dé cuenta del poder que realmente tiene. ¿Mm? Lastimosamente, pues bueno, culturalmente fue así. Listo. Pero en este momento, como mujeres jóvenes y guerreras, tendríamos la obligación de empezar a volcar esa información para que nosotras seamos como, no representantes, pero sí poner como nuestro grano de arena, por lo menos, a que las mujeres ya tengamos otro sentido, los niños pequeños, los machos, los niños, empezar a meterles otro chivo, otro pensamiento, no el que de pronto los papás sin querer eh, influyan negativamente. Entonces, pues bueno, respecto a eso sí, era lo que tenía que decir. Tal vez más adelante diga algo que olvidé en este momento, pero no importa, para todo hay solución. Entonces, bueno, ¿quién continúa con esta excelente conversación? Bueno, en este caso, digamos que trayendo a colación pues las palabras de Laura y de Vanessa, eh, siempre también se ha querido como reprimir ese poder también que tiene la mujer, ¿no? No solamente el hecho de poder gestar, dar vida, la mujer siempre ha tenido un poder pues en la concepción también de las sociedades y de las comunidades, ¿no? Tengamos en cuenta que mientras los hombres salían a cazar, nosotras nos quedábamos en la cueva, pero no solamente hablando, sino tejiendo y generando otros saberes diferentes, ¿no? Y dentro de estos saberes están los saberes naturales, por los que muchos años las mujeres fuimos estigmatizadas, incluso acusadas y asesinadas, en este caso por la iglesia. ¿Sí? Las religiones lo que hicieron fue generar como todo un estigma negativo alrededor también del cuerpo de la mujer, ¿no? De su hermosura y de su feminidad, de qué manera entonces este cuerpo lo que hacía era tentar al hombre y pues bueno, según los primeros cronistas también o las mismas sagradas escrituras, ¿no? Podemos, de la religión católica, ¿no? Porque pues bueno, se ha generado como ese estigma alrededor del cuerpo de la mujer, partiendo pues también de esta creencia religiosa de que fue la mujer la que tentó, la que llevó al pecado al hombre, pues a través de su rebeldía, ¿sí? O de sus otros saberes, ¿no?
Y pues también tenemos en cuenta que en la Inquisición, por ejemplo, muchas mujeres, ¿cuántas mujeres no fueron condenadas y sacrificadas por tener estos conocimientos? ¿Sí? Su cercanía con la naturaleza, con los animales, con la medicina natural. Entonces ya era relacionado a ciertas prácticas paganas, todo lo que no estuviera avalado por la iglesia y por el hombre, que en este caso digamos que el más alto mando en la Inquisición era el Papa, luego el monarca, entonces incluso ellos estaban por encima de todos. Pero bueno, igualmente dentro de todo, siempre la mujer ha generado un proceso de resistencia, ¿no? Hemos, a pesar de que hemos sido reprimidas a lo largo de los años, generado una resistencia pues para perpetuar y mantener estos saberes, poderlos pasar de generación en generación entre nosotras y pues entre las nuevas generaciones, generando espacios para tejer, tejer palabra, tejer con las mujeres. Y bueno, yo creo que también lo masculino del mundo ha buscado como romper ese vínculo que también tiene el ser mujer con la naturaleza, la luna, las plantas. Pero bueno, ahí estamos nosotros también siempre en la resistencia porque pues somos las descendientes de las brujas que no pudieron quemar. Esa es mi opinión, muchachos. ¿Qué opina la Vane, Lau? Bueno, precisamente de ese caso, de ese tipo de cosas, estaba pensando, ¿no? Bueno, de conocimiento cercano, la religión católica de por sí nos da un palo impresionante. Nos odia, nos detesta, ¿sí? Motivo por el cual pues me sentí en la obligación de buscar algunos fragmentos, algunos versículos de la Biblia católica, para que así mismo pues entremos un poquito en contexto en ese tipo de situaciones. Bueno, eh, el libro de la Biblia que hace alusión como al libro para pedir permiso para ser arzobispo o tener algún tipo de rol dentro de este tipo de actividades es el Levítico. Y en ese libro se hace mucho énfasis en la mujer sexual durante su menstruación y las relaciones sexuales. La mujer sexual, no, la mujer en su ciclo del periodo y la mujer sexualmente hablando en ese tipo de momento, ¿no? Estando en su periodo. Entonces, bueno, literal como dice el texto, para que no se sorprendan tanto. Dice, se considera el estado menstrual como una inmundicia capaz de transmitir esta condición a cualquier objeto o persona que se ponga en contacto físico con la mujer en estos días. Tan despreciable es padecer una gonorrea como tener relaciones sexuales durante los días de la menstruación. Esto convierte pues a la mujer en un ser inmundo. ¿Así lo creen ustedes, compañeras? ¿En algún momento de pronto ha sido tanta la ignorancia de alguien que realmente se hayan creído el cuento y piensen que de pronto huelen mal o que de pronto la gente se da cuenta, pero que en realidad no lo es? Simplemente es el estigma que la gente le mete a uno en la cabeza. No sé, rápidamente les ha pasado, se han dejado llevar por esos pensamientos para continuar. Pues yo creo que mientras también uno aprende cómo a tener sus procesos de autocuidado, sus pautas, uno tiene esa como inseguridad de lo que tú decías, de que pues no solamente el hecho de pensar que el otro sepa que estoy en mi ciclo, ay, está menstruando esta mujer, o no sé, porque uno puede pensar que huele o alguna cosa, o por cómo camina, porque esos también son otros tabús que han generado alrededor. Pero tal vez en la parte sexual, o sea, creo que no, pues no sé, a mí personalmente nunca me dijeron como, ay, usted tiene, si tiene sexo cuando está en sus días, eso va a ser un pecado, pero creo que pues estamos en un país católico y creo que eso sí influye mucho en el hecho de que uno a veces se cohíba en sus prácticas sexuales cuando está menstruando. O lo mismo, lo que hablábamos, hay un desconocimiento también de los hombres de la naturalidad también del ciclo, del hecho de las relaciones. He escuchado algunos que dicen que por ejemplo, unos que, ay, que tengamos en tus días para que no quedes embarazada, o al contrario, o no te, sí, para que, sí, es muy chistoso, pero todos son mitos que se dan desde la desinformación. No sé qué opine Laura al respecto sobre este tema. Sí, yo siento que justamente vivir en un país tan católico pues ha generado como
también mucha desinformación, con muchos estigmas en torno a eso. Pero también me parece interesante saber, pues, que toda esa carga negativa como eso viene justamente de ese miedo al poder que la menstruación representa. Como que es interesante que existe también como un miedo al poder que nosotras como mujeres también tenemos. Y yo lo veo también como por ese lado, conocer también la historia de dónde viene toda esa carga y ese rechazo que siempre ha hecho en relación con la menstruación. Y me hicieron recordar algo, muchachas. Yo sí fui despreciada por el periodo. En algún momento un exnovio, imagínense. Y estábamos empezando, que es donde más ganas hay, ¿no? Aún así, eso no importó para ese joven. Él apenas se enteró que yo tenía pues mi periodo en ese momento, cortó con todo tipo de sensación momentánea, de placer, y no quiso, no, realmente no quiso, ese chico se puso súper pálido, pensaba que era algo, que era, que era algo que no estaba muy bien visto y que de pronto se podría enfermar. Motivo por el cual, pues obviamente terminé con él, nunca más lo volví a ver, pero miren, ahí queda como el tabú, como la cosa, ¿no? En pleno siglo XXI, los jóvenes de ahorita siguen pensando así. Entonces, pues bueno, precisamente creería que, bueno, la mamá de este joven era una señora tan religiosa, que de pronto en su lectura hacía precisiones como la siguiente, ¿no? Abro comillas. Versículo 24. Si el marido inadvertidamente se junta con ella en el tiempo de la sangre menstrual, quedará inmundo 7 días, y toda la cama en que durmieran quedará inmunda. Y el octavo, bueno, para no quitar acá la cosa, dice, y el octavo día ofrecerá por sí al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada del tabernáculo del testimonio, de los cuales el sacerdote sacrificará uno por el pecado y otro en el holocausto, y hará oración por ella delante del Señor para purificarla de su inmundicia. Óigase bien. Es decir, tiene que generarse un sacrificio para el perdón por haber menstruado y por haber tenido relaciones sexuales. Entonces, pues espero que este tipo de citaciones bíblicas y demás se quede al olvido, para que realmente pues este tipo de pensamientos y de injurias vuelvan a ser famosas en algún momento. Espero que no. Bueno, y entre muchas, hay muchísimos versículos. Y las invito a que de pura casualidad pongan curiosidades del periodo en el aspecto antropólogo o religioso. Inclusive pues hay un artículo muy interesante, se llama Algunas consideraciones antropológicas y religiosas alrededor de la menstruación. Entonces, quien quiera nutrirse más al respecto, bienvenido pueda ser. Bueno, sí, efectivamente lo que decía Vanessa es muy cierto, pues, pues digamos que yo me ponía a pensar también de esa relación de la inmundicia y la menstruación, la que hacen la religión católica. Pues todo parte también de que fue un castigo, ¿no? Según la concepción que ellos tienen, la menstruación y el dolor durante el parto que siente la mujer es un castigo porque pues la mujer fue la que tentó y llevó al hombre, sí, al Hijo de Dios, al pecado. Entonces, gracias a nosotros es que, bueno, en fin. Y pues bueno, dentro de todas estas concepciones negativas que han hecho pues las sociedades patriarcales, sí, las comunidades también heteronormativas, diríamos por ahí, eh, pues nosotros también hemos generado como otras concepciones, esas resistencias a partir de eso, del solamente el hecho de informarnos empodera y podemos también argumentar como esas situaciones o cosas de las cuales no estamos como muy de acuerdo, ¿no? Y pues bueno, no sé qué opinen ahí, estamos como muy... Nah. Cuestión también de apropiarnos de nuestro cuerpo,
de nuestro ciclo, informarnos y seguir resistiendo para enfrentarnos con todos esos estigmas que siempre han sido como impuestos y han rechazado y como siempre a la mujer. Pero entonces es a partir de ahí, de nuestra propia resistencia, donde se van a empezar a ver esos cambios y esas transformaciones. Bueno, no sé si sea mi percepción, pero por aquí está haciendo como mucho calor. ¿Les parece bien si nos refrescamos con una rola y ya seguimos hablando con las guarichas? Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, Ancestralidad y Ciclos Naturales. Queremos agradecerles por sintonizar a Las Guarichas, un programa autogestionado por la emisora Radio 60 Vox, Su Merced y Red de Mujeres Emprendedoras. Si tú como una mujer consideras que tus derechos o los de otra mujer han sido vulnerados, recuerda que puedes hacer uso de tus derechos y exigirlos, acercándote a entidades correspondientes en cada localidad, como las casas de la mujer de igualdad de oportunidades para las mujeres, comisarías de familia, fiscalía y entre otros. O comenta o escríbenos por inbox para que podamos brindarte toda la atención y orientación personalizada. Así es. Para todas y todos, muchas gracias por acompañarnos. Sigamos tejiendo palabra alrededor de estas temáticas femeninas que son tan necesarias. Igual los invitamos a estar muy pendientes de nuestros siguientes programas en donde hablaremos de sin tabús sobre la menstruación, nuestra emocionalidad y desempeño durante el ciclo menstrual. Y pues bueno, los esperamos de aquí en adelante. Vamos a estar las guarichas para acompañarlos. Chao, chao. Chao, chicas, muchas gracias.